Lo primero es que ya deberían estar en sus casas los trabajadores que laboran en actividades no esenciales. Supongo que, pero la pregunta es, ¿qué pasa si el empleador no me quiere mandar a mi casa? Mucha gente se pregunta eso. Sí, claro, cuando el empleador no está cumpliendo con esta medida establecida por la autoridad sanitaria, puede hacer un reporte, una queja y pedir la intervención de la autoridad laboral, en este caso nosotros directamente. Las propias autoridades del trabajo estatales también están prestas para esto. Nosotros lo que estamos haciendo con aquellos empresarios, patrones que no están cumpliendo, vamos directamente a estas empresas y verificamos que se trate de una empresa que no deba estar realizando actividades por no ser esencial, y de ser así, de no justificar, porque muchas nos dicen, pues es que sí estamos realizando una actividad que puede ser esencial para las demás actividades esenciales, porque pues hacemos un empaque, hacemos alguna refacción o algún elemento que es necesario para las demás empresas. En el caso de ser así, tienen que justificar que esto es imprescindible y necesario. En la mayor parte de los casos pues no lo acreditan, y nosotros estamos lo que estamos haciendo es conminándolos a cerrar, a suspender actividades de inmediato, y de lo contrario pues van a ser sancionados por la propia Secretaría del Trabajo, pero también damos aviso de inmediato a la autoridad sanitaria y damos vista también a la Fiscalía para que se delimiten responsabilidades incluso de carácter penal. ¿Ustedes están haciendo inspecciones permanentemente para verificar todo esto, subsecretario? Estamos haciendo inspecciones a lo largo y ancho de todo el país, y para ello también nos estamos coordinando y pidiendo el auxilio de las áreas de inspección estatales en cada una de las entidades federativas. A su vez entiendo que las propias autoridades estatales están haciendo lo propio a través de todas las áreas de verificación administrativa y de inspección administrativa en muchas negociaciones de carácter comercial y de servicios. Nosotros hemos encontrado, sí te comento, porque tenemos nosotros un programa de inspección a nivel nacional que atiende tanto quejas y denuncias, pero también a prioridades, es decir, a aquellas empresas que tienen mayor número de trabajadores, pues precisamente para ir sobre lo grueso, sobre lo más importante, y en general hemos encontrado que el 52% de estas empresas han ya cerrado, ¿no? El otro 48% se reparte entre 20% de empresas que después de la inspección se les acredita que no están haciendo ninguna actividad esencial y hacen, atienden este apercibimiento para cerrar y lo cierran de inmediato. Otro 15% estamos encontrando nosotros que son actividades esenciales, y solamente por el momento son 13% de empresas que no han atendido el llamado de suspensión inmediata, y que nosotros tenemos que regresar en todo caso y dar vista ya a la autoridad sanitaria e incluso a la Fiscalía competente. Claro, y subsecretario, la gente se pregunta, por ejemplo, si en una coyuntura como esta, yo siendo trabajador, mi empleador puede simplemente despedirme, y qué hacer en caso, digamos, de haber sufrido, por ejemplo, una baja de salario o haber sido forzado a tomar vacaciones sin goce de sueldo. Sí, desde luego. Mira, la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor no justifica de ninguna forma despedir o bajarle el sueldo de manera unilateral a los trabajadores. Nosotros aquí planteamos siempre que debe ser a través, en todo caso, del diálogo, la concertación entre ambas partes, la única vía para alcanzar acuerdos, ¿no? Para que se pueda conservar la fuente de empleo, pero también para que los trabajadores aseguren su subsistencia. Y por eso la Secretaría del Trabajo y la Profedet hemos venido trabajando tanto en la atención directa a los trabajadores que están siendo despedidos indebidamente o que los han mandado a casa de vacaciones sin sueldo alguno,
pero para agilizar también la atención se abrió un sitio ya en internet que se llama Procuraduría Digital. La dirección debe de ser, es https:// procuradoriadigital.stps.gov.mx. En esta el trabajador puede levantar un reporte de despido o que lo mandaron a descansar sin goce de sueldo por razones de la emergencia sanitaria, y esta página le va a proporcionar un formato para que ahí dé su nombre completo, sus datos de contacto, su correo electrónico, su CURP, y puede dar los datos para proporcionar al patrón para que pues sea localizable. Si puede darnos el RFC sería magnífico, porque ahí ubicamos todos los datos de este patrón, incluso a nivel del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, y nos da los datos de la actividad del patrón, la fecha de ingreso en su trabajo, el último salario, entre otras cosas, y una breve descripción del problema. Con eso nosotros levantamos este reporte y de inmediato nos ponemos en contacto por medio telefónico o electrónico con el patrón para tratar de lograr una conciliación y sensibilizarlo respecto, pues, que debe de cumplir con una obligación laboral. De lo contrario, pues le va a salir costosísimo el no cumplir con estas obligaciones. Esto es para facilitar ya que los trabajadores puedan hacerlo de manera mucho más sencilla desde su casa y que no tengan que exponerse teniendo que ir hasta la Procuraduría. Bien, estamos mostrando los teléfonos en pantalla. Subsecretario, nos escribe un usuario de Twitter que pregunta, ¿qué propone si su empresa ha bajado el 90% de sus ventas y no le alcanza para la nómina, pero no quiere perjudicar a sus empleados? Bien, la propuesta que nosotros estamos haciendo es, primero, que se debe de transparentar esta situación con los trabajadores, y que si están en una situación, digamos, de falta de liquidez, pues evidentemente todos estos patrones, primero, tienen que hablarlo perfectamente con los trabajadores para poder llegar a una negociación respecto de qué cantidad pudiera pagársele a los trabajadores de manera, digamos, temporal o transitoria, pero también se puede ya acoger a este programa que lanzó también el gobierno de México, que es el apoyo a empresarios solidarios, y que se realizó precisamente para aquellas empresas que cumplen con el requisito de no disminuir su plantilla laboral, y que pues con esto nosotros tenemos ya se tiene un beneficio para que alrededor de 650,000 empresarios puedan tener acceso a un crédito de hasta 25,000 pesos para poder hacer frente a esta emergencia, ¿no? Claro. Y eso es lo que nosotros recomendamos, porque la otra es también el que los trabajadores puedan también entender la situación y lleguen de común acuerdo a un ingreso de subsistencia que les pueda permitir a ellos precisamente pues llevar alimentos a su casa, lo mínimo necesario, pero también que la empresa subsista. Claro. Me tengo que ir a un corte, subsecretario, si me lo permites, pero antes te quisiera hacer una pregunta más. ¿Qué medidas debe aplicar una empresa que continúa operando, pero alguno de sus empleados ha contraído coronavirus? ¿Debe enviar a todos los trabajadores a sus casas o simplemente proporcionarles la prueba? ¿Qué debería ocurrir en una situación de ese tipo? Pues nosotros decimos que ahí quien tiene la pauta a seguir es desde luego la autoridad sanitaria, pero si yo tuviera un empleado que resulta positivo en COVID, pues desde luego pues se prenden las luces rojas y debo de enviar desde luego al trabajador, pues primero que nada a cumplir con estas medidas de aislamiento para que sea de inmediato diagnosticado por las instituciones médicas, pero también a los trabajadores, pues creo que es un deber no tan solo de patrón a trabajador, sino un deber, ciudadano, civil, es una cuestión humanitaria, hacer lo propio para que los propios trabajadores puedan hacerse una prueba de inmediato o monitorear de inmediato cuáles trabajadores puedan presentar ya síntomas del COVID-19 y que puedan ser diagnosticados. Es decir, pues tiene que hacerse una evaluación de inmediato. Claro. Bien, ¿me permite ir un corte, subsecretario? Desde luego que sí. Muchas gracias. Estamos con el subsecretario Alfredo Domínguez, subsecretario del Trabajo. Estamos